Hola, hola. Perdón por Hola, la buenas tardanza. noches. El problema es que nuestro dispositivo, el otro que estábamos usando, por alguna razón no nos permitió iniciar, pero bueno, ya estamos aquí. Empezando un poquitito tarde, pero no por eso dejamos de hacerlo. Así Así es. que, pues mucho gusto para los que ya están conectados. Disculpen que sea con este dispositivo que es un poquito más pequeñito, pero bueno, trata de hacer un poquito para atrás para que nos veamos más completos. Así es. Pues buenas noches a todos los que están conectados ya y a los que se van a conectar también. Pues vamos a continuar con nuestra clase de guerra espiritual. Ya estamos en la clase número 11 La 11 ya. y vamos a seguir hablando de los dones. La semana pasada estuvimos hablando del don de palabra de sabiduría y el día de hoy vamos a abundar un poquito más en lo que es el don de palabra de conocimiento, de palabra de ciencia. Vamos a decir que palabra de conocimiento o palabra de ciencia son dos maneras de hablar del mismo don. Así es. Ujú. Y recordemos que el Señor todo lo sabe, ¿no? Él es omnisciente. Entonces, si el Señor conoce todo y además Él es eterno, pues en Él está todo el conocimiento. Y a través de la palabra de conocimiento o de ciencia es que Él nos deja ver una pequeña porción de ese gran conocimiento que el Señor tiene y esa viene siendo prácticamente en resumen, ¿verdad? Lo que sería la palabra de ciencia. Entonces, De alguna manera quiero subrayar que lo que estamos diciendo es que una palabra de ciencia o palabra de conocimiento es una fracción, un fragmento. Porque por eso no se dice, aunque yo a veces digo don de ciencia, en realidad es palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque es un pedacito, nada más es un fragmento, una fracción de lo que Dios nos da como posibilidad de saber. O sea, no porque tengamos ese don vamos a tener todo el conocimiento de Dios, ¿no? así es. Entonces, bueno, podríamos decir que la palabra de ciencia es la habilidad sobrenatural de recibir de parte de Dios por medio de revelación el conocimiento de algo, de hechos, de algo que tiene que ver con alguna cuestión, una persona, puede ser hechos, como les decía, es algo que no puedes saber de manera natural. Ajá. Acuérdate que estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, que es algo que es recibido directamente de parte de Dios, que es sobrenatural, que no hay manera de que lo podamos tener porque lo aprendimos o alguien nos lo enseñó o lo leímos en un libro, sino que es algo que viene del cielo. ¿Por qué lo estamos mencionando en la clase de guerra espiritual? Pues porque son parte de las armas que tenemos como hijos de Dios para combatir en las cosas del Espíritu. Así que es un don que Dios también nos da y que bueno, como ya lo hemos dicho y lo vamos a estar repitiendo, normalmente los dones son como que participamos a la hora de vivirlos o experimentarlos con varios. No necesariamente se manifiesta un don y ya, sino que normalmente se manifiestan varios o se mezclan y da como resultado, bueno, pues un milagro, una obra de Dios a lo que hace el Señor de manera sobrenatural a través de nosotros. Así es. Entonces, nosotros solamente, como dice en Primera de Corintios 13:9, en parte es que conocemos, ¿no? Pero el Señor tiene la totalidad del conocimiento y a través de este don es que Él nos deja saber lo que a Él le interesa que sepamos y es con un propósito. Igual que el don anterior que estuvimos hablando, es con un propósito, porque también a veces nos deja ver algunos hechos, como les decía, pero nos deja ver algo de otra persona también. Y es algo que también como el don anterior y como el don de profecía y como lo que tiene que ver siempre en las relaciones con las demás personas, cuando el Señor nos confía algo, necesitamos ser confiables para que el Señor pueda con libertad pues moverse con sus dones en nuestra vida y que podamos ser de bendición. Sí, el recibir un don es como recibir una joya, alguna vez se los he dicho. El don es independiente de nuestro carácter. Entonces, cuando Dios nos bendice con dones, en este caso palabra de ciencia o sabiduría, digo, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, tenemos que entender que nos toca ser a nosotros gente confiable, sabia, prudente,
cuidadosa del corazón de las otras personas y sobre todo entender que lo que recibimos es para la gloria de Dios y para edificación de los demás, aun cuando puede llegar a ser una exhortación. Así es. Entonces, nosotros necesitamos ser confiables para que el Señor pueda darnos estos dones y que se mueva con libertad, porque nosotros, como dice Manuel, podemos ser tan imperfectos que el Señor de todos modos nos quiere bendecir. Y nos da dones, pero nos los da. Si queremos ser de bendición para los demás, entonces tenemos que ser sabios y tenemos que ser confiables, porque a veces el Señor nos va a mostrar cosas acerca de la vida de las personas y no es para que estemos divulgándolo con todo mundo. Y eso también es muy escritural, decir lo que estamos diciendo, porque también dice la palabra que si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, por encima de lo sobrenatural está el amor, está la misericordia, está el carácter. Así que nosotros tenemos que tener una vida cristiana donde todo el tiempo estamos trabajando para tener un carácter lo más parecido al carácter de Jesús. Ya los dones son el poder de Dios manifiesto a través de nuestras vidas, pero quiero recalcar y decirlo de nuevo, que recibamos dones no significa que Dios piense que somos súper perfectos ni súper santos. Simplemente es una forma de decir, Señor, los amo, quiero que ustedes hagan obras en mi nombre y les confío este poder. Así es. Entonces, bueno, dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios y que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta de nuestra vida, ¿no? Entonces, que quede claro, para Dios no podemos esconder absolutamente nada podemos esconder. Ahorita recuerdo el caso de una persona a la que le estábamos sugiriendo que dejara que alguien con este don orara por ella, porque estaba muy cerrada a escuchar el consejo de Dios, de su palabra, y le dijimos, bueno, tal vez piensas que estamos con algún prejuicio o como ya conocemos tu vida y por eso te cuesta trabajo escuchar, ¿no? Y entonces cuando le dijimos que había la posibilidad que alguien que tenía este don orara por ella, dijo no, porque entonces entendió y seguramente este pasaje cobró mucho sentido, que no hay nada que pueda estar oculto a los ojos del Señor, y dijo no. Y cuando le preguntamos por qué no, dijo no, es que me da mucha pena y no, y entonces ya cambió un poco su actitud, ¿no? Se dio cuenta de que realmente al Señor no lo podemos engañar, delante de Él están desnudas todas las cosas, como dice la palabra. Y todos nosotros. Dice, Él conoce todas nuestras obras también, y Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, primera de Juan 3:20, por ejemplo, también dice que el Señor sabe todas las cosas. Entonces, mediante el don de ciencia, el Señor muestra a las personas, a sus hijos, con este don, un pequeño fragmento de ese conocimiento, y siempre es para que eso sea usado de alguna manera particular, y el objetivo es que sea de bendición. Fíjate bien lo que te voy a decir. Imagínate cómo Dios nos permite entrar en estos fragmentos, pero de alguna manera a nosotros, como sus hijos, nos toca entender con claridad que nuestra vida está abierta delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que te debas de esconder y aterrar, y como explicaba ahorita mi esposa, ¿no? Más bien es una invitación a la santidad, es una invitación a ser transparentes, es una invitación a ser humildes y a reconocer nuestras debilidades y a mantenernos siempre con una intensidad en cuanto a buscar a Dios y ser honestos, pero también ser santos, es decir, luchar y trabajar para ser las mejores personas que podamos. Así es. Entonces, bueno, ¿qué clase de cosas son las que el Señor muestra a través de este don? Porque hay varias cosas que podemos ver en la palabra. La primera que podemos encontrar es que el Señor muestra los pensamientos del corazón de los hombres. Y lo vemos sobre todo con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre.
él sabía lo que estaban pensando, ¿no? Cada Todo el uno, tiempo. todo el tiempo, cada persona Ujú. con la que de repente trataba, él sabía. Si te fijas, cuando lees los evangelios, siempre que enfrenta a personas, él sabe perfectamente bien lo que hay detrás de sus actitudes, de sus palabras. Así es. Por ejemplo, en Lucas 22 y 23 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ujú. Este es el pasaje donde él sanó a un paralítico y todo el tiempo el Señor estuvo siendo observado por los líderes religiosos, por gente dura de corazón, legalista, pero el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. A mí lo que me llama la atención sobre todo es lo que Dios espera de mí y de ti. Imagínate que cuando tú estás en cualquier lugar, Dios espera que tú estés completamente en el espíritu conectado para que cualquier asunto que se esté tramando, sucediendo, ocurriendo ahí, tú ya tengas una claridad dirigida por el Espíritu Santo a través de estos dones. Es increíble porque no importa la situación, no importa el asunto, hay momentos en la vida que son difíciles, ¿no? Cuando llegas, por ejemplo, en donde hubo una tragedia o algo que está pasando que la gente no quiere decirlo, pero ahí está sucediendo algo y el Espíritu de Dios te da testimonio y te muestra lo que está pasando ahí, siempre, como dice mi esposa, con un propósito. Así es. Y bueno, dimos un ejemplo de muchos que hay en la palabra, pero hablando ya de la vida actual, pues el Señor nos ha mostrado muchas cosas. En alguna ocasión, cuando estábamos empezando en la congregación, llegó una joven y yo cuando me acerqué para orar por ella, yo supe, de alguna manera, pues Dios me lo mostró, que ella estaba pensando en suicidarse. Entonces, digo, esa es la primera vez que lo vi con toda claridad, que era algo que Dios estaba mostrando en ese momento. Es un don de ciencia Y yo le pedí, o siempre le he y pedido, palabra de ¿no? Que ciencia. nos dé sabiduría para saber cómo manejar de la mejor manera las cosas. Y en ese momento yo lo único que hice fue orar y reprender ese espíritu que estaba poniendo esos pensamientos en ella. Y ya cuando terminé de orar por ella, ella me dijo que efectivamente ella había estado pensando en quitarse la vida, incluso no sabía ni por qué había entrado a la reunión, pero gracias a Dios que eso cambió, ¿no? Entonces el Señor llegó a tiempo a su vida y mostró eso en ella, no para avergonzarla, sino porque el Señor estaba interesado en ella, ¿no? Y así este es un ejemplo nada más de muchos que hemos pasado. Y lo mismo, el Señor le ha mostrado a algunas personas algo acerca de nosotros en su momento y también hemos recibido una gran bendición porque son cosas que nadie más podía haber sabido sino solamente Dios, ¿no? Y entonces eso además te deja saber y entender y recordar que el Señor está pendiente de ti, que Él no se descuida ni se voltea un solo momento, ¿no? El Señor tiene la capacidad impresionante, incomprensible para nosotros como seres humanos de estar al pendiente de millones y de millones de personas en lo particular, ¿no? Como sus hijos, porque cada uno de esos millones somos sus hijos y más los que cada día se van agregando a la familia de Dios. Y bueno, yo insisto en esto porque para mí lo más importante de estarte compartiendo estas cosas, porque es una clase, es que sepas que para Dios es importante que tú te ejercites en lo que estás recibiendo. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos, tanto uno muy espiritual como uno no tan espiritual, pero todos son sobrenaturales. Estaba yo, ya te lo había comentado, pero viene el lugar porque es la manifestación del don de ciencia. Estamos orando en una casa donde las personas que estaban ahí habían hecho brujería y la persona estaba desesperada por sacar todo y faltaba un par de cosas. Me dijo, había 6 maceteros en la parte de afuera y ya estaban todos rascados por todos lados. Se notaba porque había cucharas y tenedores y cosas por ahí. Y dice, es que no lo encuentro porque yo no sé dónde está. Y en ese momento yo dije así de una manera, como dice mi esposa, guiado por Dios. Dije, pero ¿cuál es el problema? Si aquí está, yo meto la mano en una maceta, en la tierra,
Y así como te platico que meto la mano, saco un frasco con la brujería esa que estaba buscando y todos nos quedamos impactados porque fue, ¿cómo supiste? Bueno, no es que yo lo supiera, es que el Espíritu Santo me usó con el don de ciencia para saber que ahí estaba. Pero otro día estábamos en una boda en Cuernavaca o en Huastepec, no me acuerdo, y vimos un árbol y le digo a mi esposa, mira ese árbol, ¿ves ese árbol? Le digo, ese árbol es un árbol de macadamia, le digo. Y se me queda viendo y me dice, ¿cómo? ¿Cómo sabes que es de macadamia? Ella siempre duda de todo lo que le digo cuando no sabe su origen. Y le digo, ¿te digo cómo lo sé? Lo sé porque Dios me lo muestra. Ese árbol es un árbol de macadamia, es un árbol que yo jamás había visto, ella tampoco lo había visto, no sabíamos de qué era ese árbol. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad un poquito más adelante de recoger algunas de las frutitas que habían caído. Obviamente no parecían lo que era la nuez de macadamia, pero dije, estoy seguro que si yo abro esta fruta, adentro está la nuez de macadamia. Y total que lo logramos hacer, ¿verdad? Y son manifestaciones de la palabra de ciencia o de don de ciencia. Fíjate cómo parece ser algo tan irrelevante como eso. Y sin embargo, cuando ya estás empezando a vivir en ese don, en esa manifestación de Dios, el Señor te puede mostrar todas las cosas, porque dice la Biblia que la unción de la cual provienen los dones está en nosotros, nos enseña todas las cosas. Así es. Y lo vemos en diferentes partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, pero también en el Antiguo Testamento hemos encontrado ejemplos sobre todo de profetas. Muchos que manifestaron de alguna manera en momentos este tipo de conocimiento que no podía venir más que de parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos recibir o qué nos puede mostrar el Señor a través de este don? El conocimiento de cosas, de eventos que han pasado o que van a pasar en este presente, ¿no? Cosas que pasaron antes o que están sucediendo en este momento. Y hay algo, por ejemplo, en la palabra, el apóstol Juan, podemos leer los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y podemos leer que hay una descripción y una narración de cosas que no pudo saber de manera natural, ¿no? Cuando está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, está hablando de cosas que un humano simple, de manera natural, no podía haber sabido, ¿no? Y además son cosas que han trascendido porque es parte del fundamento de nuestra fe, ¿no? Así de impresionante es esta revelación que tuvo, por ejemplo, el apóstol Juan, ¿no? Pero hay cosas que tal vez sean menos trascendentes, pero igual de importantes para una persona que el Señor puede mostrar, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y que le dijo, pues la vida que había llevado prácticamente, se lo dijo y ella se dio cuenta, ella dijo, eres profeta, ¿no? Pero en realidad estaba operando este don porque el Señor sabía lo que había sucedido en su vida, los hombres con los que ella había vivido y cuál era su condición actual. Entonces, es otra de las cosas que el Señor puede mostrar. Y como les digo, no nada más es para que nos enteremos, ay, wow, ha tenido tantos maridos y el que ahora tiene no es su marido, ¿no? Qué tremendo, ¿no? No, sino que estaba dándole un testimonio y estaba siendo de impacto para su vida porque igual era un desconocido el que le estaba diciendo lo que ella había hecho y la vida que estaba llevando. Ahorita tengo una palabra de ciencia porque yo escucho en mi espíritu como algunas personas dijeron, ¿qué utilidad puede tener saber para qué sirve o de qué clase de árbol es? ¿Sí? Alguno, no sé quién, no sé si fue más de uno que lo pensó y te voy a platicar cómo puedes traducirlo. Imagínate que un día, por la razón que sea, te encuentras solo en un lugar donde no encuentras ni siquiera qué comer. Puede suceder, eso es una posibilidad. O que en una situación extrema así ocurra. Y por el don de ciencia, el Espíritu Santo te puede mostrar una cosa que te puedes llevar a la boca o algo que te puede envenenar. Y eso es una forma de cómo podría suceder que algo como lo que te acabo de platicar fuera de utilidad para que tú
recibieras a través de ese don una dirección de Dios para sobrevivir, por ejemplo, o a lo mejor para tomar alguna planta que en ese momento que estás. Yo me imagino, por ejemplo, si alguien que se estrella en un avión, una avioneta y cae en una zona desértica o en una zona selvática, ¿verdad? Y queda solo y está sobreviviendo y el Espíritu de Dios le da sabiduría, le da dirección, le da ciencia, palabra de ciencia, para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que parece que aparentemente no tiene una gran utilidad, de repente se convierte en algo muy valioso. O otra cosa también puede ser que a través de la palabra de ciencia el Señor te muestre el uso que se le puede dar a algo que el día de hoy puede ser común y de repente Dios te dice, si tú haces esto y lo mezclas así o le pones esto, va a producir y entonces te puede dar una revelación a través de la palabra de ciencia de la utilidad que puede tener algo como lo que te acabo de decir. Entonces, sí tiene utilidad, es muy útil. De hecho, podría mucha gente salir de pobreza y de situaciones difíciles en la economía, por ejemplo, si a través de la palabra de ciencia, en una intimidad y comunión con Dios, viene una revelación de parte del Señor de qué hacer con ciertas cosas. Así es. Y bueno, pasando al siguiente punto, el Señor también muestra a través de la palabra de conocimiento sitios o lugares específicos donde se encuentra alguna persona, donde hay que ir a hacer algo o hay que ir a decirle algo a alguien. O por ejemplo, cuando secuestran a alguien, que también Dios puede mostrar en dónde se encuentra la persona secuestrada, ¿verdad? Y eso hace una gran diferencia para cuando no se encuentra alguien. Obviamente son los textos bíblicos, los ejemplos, pero también tienes que aprender que lo que Dios da tiene un valor para que lo ocupemos en la actualidad del día de hoy. A mí lo que me ha pasado con gente que está desaparecida es que cuando oro, el Espíritu Santo me da testimonio de que tenga paz, de que Él tiene el control y de que, o me dice, sigue orando, sigue intercediendo, o me dice, tranquilo, ya sucedió. A mí ya me ha pasado un par de veces que orando por gente que la han secuestrado, el Señor me dice, ya, o sea, ya cálmate, no tardan en saber qué fue lo que pasó porque yo ya intervine. Y efectivamente, pasa un rato y ya nos avisan que gracias a Dios esa persona ya apareció. Entonces, también es cosa de ejercitar el don, o sea, lo tengo, lo recibo y lo estoy ocupando no para una cosa, no lo super espiritualizo, no solamente digo, ay, pues es que, ¿cómo voy a usarlo para esto? Dios te ocupa y lo ocupa en tu vida para todo. Así es. Y bueno, hablando de los lugares, por ejemplo, tenemos a Ananías, cuando el Señor lo mandó a donde estaba Saulo de Tarso, y le dijo cómo lo iba a encontrar, qué es lo que tenía que hacer. Y en el caso por ejemplo, del centurión de Cornelio, respecto a Pedro, también el Señor a los dos les mostró y les dio las indicaciones de uno de respecto al otro y qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante. Este don es algo que creo que todos los hijos de Dios también necesitamos. Yo creo que, o sea, esa es mi postura personal. Yo creo que todos Dios nos da algo de esto. Obviamente hay quienes a lo mejor lo desarrollan más, pero yo prácticamente veo que una persona que ama a Dios recibe en alguna medida este don. Obviamente unos más evidentemente, pero yo lo que te quiero animar desde ahorita es que sepas que sí puedes pedir todos los dones, que sí te puede dar Dios todos los dones, pero eso ya es algo también de que tú estés apercibido. ¿Cómo me di cuenta que tenía el don de palabra de ciencia? Pues espontáneamente, hablando con alguien. De repente empecé a decirle cosas que era imposible que yo supiera y la persona se quedó claramente impactada porque sabía que era así y yo recibo la retroalimentación cuando me dice, ¿cómo sabes? Y yo le dije, no lo sé, solamente te lo dije porque así me vino y entonces me empecé a dar cuenta que estaba fluyendo a través de mi vida ese don. Así es. En alguna ocasión también a mí me pasó que el Señor me dejó saber lo que una persona que era una falsa profeta, vamos a decirlo así, le estaba diciendo a Manuel. En este caso, no fue una voz audible, pero fue como un pensamiento que yo recibí de repente. Yo no estaba ni siquiera orando, no estaba
pensando al respecto, sino que simplemente fue algo que llegó de repente y dije, wow, y le pregunté a Manuel, oye, ¿qué te dijo esta persona, esta señora? Y entonces ya me dijo, no, pues fíjate que me dijo, ya me dijo justo lo que yo recibí en mis pensamientos. Obviamente lloré al respecto cuando yo recibí esas cosas y cuando le comenté, bueno, él también se impresionó, ¿no? Pero también le dimos gracias al Señor de que él sacara esto a la luz y que nos dejara saber lo que esta mujer estaba tratando de hacer, ¿no? Y con ese don también nosotros como pastores, pues Dios nos ha bendecido mucho porque nos alerta, nos advierte, nos muestra los corazones, el corazón de la gente que en un momento determinado está haciendo cosas y pues vemos el corazón, ¿no? Vemos las intenciones del corazón y eso es como Jesús lo hacía, es decir, Jesús conocía los pensamientos y los corazones de las personas. Así Es como un equipamiento que te da Dios también para lo que haces. Sí, sí, porque es parte de, en ocasiones se trata de cuidar también como cuerpo, ¿no? A la iglesia, a los demás, que no venga alguien a engañar a la gente, ¿no? Sobre todo a los que son, pues más nuevos o que no tienen mucho conocimiento o que O todavía que no no han están sido firmes, bautizados en el Espíritu Santo. o que todavía no están firmes tampoco. Por eso es importante conocer la palabra, porque todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra, ¿no? La gente que se mueve en los dones de revelación, bueno, en cualquier don, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de dones, pues apantalla mucho, ¿no? Yo he visto que algunas personas que tienen este don les han hecho hasta cola, ¿no? Para que les profeticen o les digan lo que han hecho de su vida y cosas así. Y la realidad es que es muy delicado, ¿no? Como les decía, no es un juego, es algo que da Dios y es para la edificación de la iglesia, de sus hijos, para que de esto salga vida, ¿no? Arrepentimiento, dependiendo de lo que se trate, ¿no? La palabra del conocimiento. Todos los dones tienen que ser ejercitados, todos, porque puedes recibir un don y es algo que es muy hermoso, pero si no lo ejercitas, no lo agudizas. ¿Sí me explico? Es como cualquier cosa que sabes hacer, si la haces, si la ejercitas, vas cada vez haciéndolo con más cuidado, con más fineza, va siendo más puntual y eso es lo que pasa con los dones también, con este. Entonces, hay una diversidad de aplicaciones que Dios le da a estos dones. Otro ejemplo que te di, creo en otro momento, pero te lo quiero volver a dar porque hay gente que quizá no lo haya oído. Estaba yo ministrando ya como gente que estaba yo trabajando en la congregación donde yo asistía y ya tenía yo ciertos meses de estar ministrando a una persona. Y un día le dije al Señor, yo ya acabé, o sea, yo no tengo nada más que decirle, ya no puedo ayudarle porque está fuera de mi competencia, lo que yo podía hacer ya lo hice. Y bueno, Señor, a menos que tú me muestres algo, yo ya aquí, este día, hoy, doy por terminado esto y le voy a decir que, bueno, pues que busque a otra persona o busque ayuda de otra manera. Y entonces estaba yo en eso cuando ya llegó la persona, y cuando cruzó la puerta, el Espíritu Santo me mostró. Así fue como una fotografía, como un pequeño video, ahora que los vemos tanto, ¿verdad? En los medios. Fue como un pequeño video donde yo vi que esa persona había experimentado algo terrible cuando era niña, pero ella nunca me lo había mencionado en todas las ocasiones que habíamos platicado. Y lo que hice fue yo que Dios me dio así, ¿no? Llegó la persona y le dije, ¿por qué nunca me había dicho qué le había pasado esto? ¿No? Entonces me quedó viendo, pero no creas que se puso muy sorprendida, ¿eh? Sino que dijo, la verdad es que me avergonzaba demasiado. Le dije, pues sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos platicando y tratando de ayudarle con algo tan importante? Y esa era la raíz del problema. O sea, una vez que pudimos, por la obra de Dios, llegar a ese punto, esa persona fue sanada y liberada y lo que fue necesario. Y eso yo le agradezco a Dios, pero es una aplicación ya en el trabajo de Dios para que la gente sea libre y sea sana, como ya Claudio lo estuvo mencionando. Son ejemplos que estoy poniéndoles, ¿no? De cosas de lo que significa. En otra ocasión estaba yo liberando a una muchacha y por medio del don de palabra de ciencia yo escucho
cómo el demonio la estaba engañando, diciéndole que ella no podía arrepentirse ni salir de ahí, porque ese demonio iba a ir a salir y iba a ir a matar a su abuelita, que era, para ella era lo máximo, era como su mamá. Voy a ir a matar a tu abuelita, pero yo lo estaba oyendo, yo estaba escuchando al demonio diciéndole eso a ella. Entonces cuando le dije, no le hagas caso, él no puede hacerle nada a tu abuelita, abrió los ojos como de, así como de plato, como diciendo, ¿cómo sabes lo que está diciéndome? ¿No? Y yo le dije, te voy a decir una cosa, yo lo oí y es un mentiroso. El diablo no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está bajo promesa de salvación tu abuelita y si tú le entregas tu vida a Cristo, no nomás te va a proteger a ti, va a proteger a toda tu familia y la protege de hecho. Así que no te dejes engañar y otra vez en la operación. Yo en ese sentido creo que uno de los dones que yo más agradezco a Dios como que me ha bendecido y me ha usado es en este. Yo lo agradezco mucho porque es una súper tremenda bendición poderse mover con Él. Así es. Y es muy impactante porque, como les digo, el Señor muestra cosas que de otra manera nadie podría saber, ¿no? No. Hay cosas que solamente Dios y tú lo saben y el Señor cuando hace falta lo hace manifiesto, ¿no? Dice Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es. Y eso es algo que no se nos olvida. Ahora, yo insisto en esto, no solo se trata de que lo que Jesús hizo, porque Jesús dijo que haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, esto que Jesús tenía lo recibió por el Espíritu Santo. Y lo que nosotros estamos teniendo también lo recibimos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Así es, sin embargo, es nuestro mejor ejemplo, nuestro ejemplo máximo, por eso es que estamos tomando, bueno, estamos tomando testimonio de la palabra del Nuevo Testamento, primero que nada de lo que el Señor hizo, ya que Él también fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver el día que Él se bautizó en agua, también dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y entonces él a partir de ahí pues empezó ya en forma su ministerio y los dones del espíritu pues se manifestaban de una manera completa, total y plena en su vida. Pero él lo dejó a nosotros que somos sus hijos, esto es para nosotros también. Y entonces el Señor decía también, por ejemplo, yo conozco a mis ovejas, ¿no? Él conoce todo de nosotros, Él sabe lo que nos pasa, si estamos tristes, si estamos alegres, si hay algo que nos preocupa, Él conoce todo. Y sin embargo también dice en la palabra que tenemos que presentar nuestras peticiones y tenemos que ir adelante de Él en oración, a pesar de que Él ya sabe lo que necesitamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Hay mucho poder en la oración y además el Señor quiere que estemos en comunicación y en comunión con Él, ¿no? El hecho de que Él sepa todas las cosas no quiere decir que digamos, pues Él ya lo sabe, ¿no? Sino que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos como Padre a Él y que estemos en una relación con Él profunda, íntima, de confianza, de respeto, ¿verdad? Porque Él es santo, a pesar, Él es nuestro Padre, pero Él es santo y como decía Manuel hace rato, tenemos que estar en santidad también. Otro ejemplo, en Juan 1, versículos 47 al 50 dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esto se lo está diciendo a Natanael, porque de él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, ¿cómo lo sabía? Realmente nunca lo había tratado antes, ¿no? Simplemente lo vio y supo acerca de su vida, supo su corazón cómo era, ¿no? Un corazón recto. Es algo que Dios te da. O sea, yo quiero insistir, somos un ejército para Dios y de Dios. Entonces, Él quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo y que estemos moviéndonos en la manifestación de su gloria y poder a través de los dones, en este caso el de palabra de ciencia. Si es posible conocer a las personas porque Dios te dé testimonio de ellas. Es exactamente lo que estamos diciendo. En el caso de los ejemplos que acaba de leer mi esposa, pues bueno,
obviamente hay más detalles, es lo que te digo de afinar el don. De primera impresión dices, esta persona me da una buena impresión y es lo más seguro, Dios te está dando un buen testimonio, pero ya cuando empiezas a ejercitar el don, entonces te vas a dar cuenta que te va a decir más, te va a decir cosas como la que le dijo a él, ¿no? Estabas debajo de la higuera, eres una persona valiosa o íntegra, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo me conoces, no? Y entonces es claro que Dios así lo hace. Quiere decir con eso que no es tan difícil observar y conocer a la gente cuando estás en el Espíritu y guiado por el Espíritu. Y es algo que todos tenemos que saber, todos tenemos que movernos. Es una obra de Dios con la cual nosotros también, cuando el Espíritu Santo te dice, ve y háblale a esa persona, compártele o dile esto. Es muy común y sobre todo en este tiempo viene más fuerte que Dios le diga a alguien, ve con esa persona que por supuesto no conoces. Digo, puede ser que la conozcas, ¿no? Pero muchas veces es gente que no conoces y dile que tengo cuidado de su hija, que no tenga pensamientos depresivos porque se sienta que no hay recursos, yo le voy a proveer, o acércate y dile que no, que por qué está hablando lo que no sabe, si realmente yo le amo, en fin, te puede decir, dile que no tenga, a mí me pasó en un camión, en un microbús, había una muchacha que estaba ahí sentada, yo de principio no me había dado cuenta que estaba embarazada, y de repente me dice el Espíritu Santo, acércate y dile que no tenga temor de tener a su hijo, porque yo tengo cuidado de él y él está perfectamente sano y viene completamente sano, ¿no? Yo dije, ¿cómo le voy a decir a una perfecta desconocida todo eso? Sin embargo, fue muy insistente, Dios, qué bueno que me costó mucho trabajo, francamente, yo estaba muy nuevo y bueno, aún de repente a cualquiera nos puede costar trabajo, pero lo hice. Y cuando le dije a la muchacha eso, hice unos ojos impresionantes, como diciendo claramente, ¿cómo sabes primero? Pero luego, Dios tiene cuidado de mí. Y entonces le dije, no tengas temor, Dios tiene cuidado de ti y de tu hijo. Él siempre ha estado contigo y nunca te va a abandonar. Fue impresionante, ¿no? Cómo él se cambió, rey. Porque a lo mejor esa muchacha lo que quería era precisamente abortar a su hijo porque tenía temor. Sí, y realmente hay momentos tan cruciales en la vida de la gente que está necesitando recibir esa palabra para hacer un cambio, ¿no? Y para que la voluntad del Señor se cumpla, pero también para que haya un cambio en el momento preciso, ¿no? Que a veces puede ser para salvar, por ejemplo, en este caso, una vida, ¿no? Que por temor o lo que sea estaba en riesgo. Llámale a esa persona por teléfono, dale una ofrenda a tal persona, ora por esta cosa específica y pregúntale que cómo está, acércate, o sea, sí me estoy dando ejemplos para ti de lo que te puede pasar, ¿no? O sí, haz eso que estás pensando, o no, no te metas en ese negocio, no te metas ahí. Es decir, Dios nos da a través de la palabra de ciencia, de la palabra de conocimiento, muchas cosas. Y como ya les hemos dicho y ustedes mismos ministran junto con nosotros cuando Dios te muestra que alguien está enfermo de algo. Así es. Eso es otra de las áreas, ¿no? Que también vemos cómo se manifiesta la palabra de ciencia de manera muy poderosa. A veces es para el área de la sanidad simplemente, ¿no? Hemos estado dando otro tipo de ejemplos, pero también hemos visto cómo el Señor de repente simplemente muestra que quiere sanar y a veces son cosas muy específicas, ¿no? Alguien tiene un problema en los ojos o en el hígado, no sé, dependiendo de lo que se trate, pero una vez que se da esa palabra es porque el Señor lo quiere sanar sí. Y lo hace. Ahora, te voy a decir que hay diferentes maneras de percibirlo. Hay gente que siente literalmente en su cuerpo una indicación de lo que está recibiendo, ¿no? En el ojo, en la pierna, donde sea. Pero hay personas que pueden ver una palabra en la parte de arriba del cuerpo de la persona que dice alguna cosa. Por ejemplo, no nada más algo físico, puede ser algo emocional, ¿no? Como frustración, como ira, como suicidio, o sea, puede pasar así. Pero también puede ser que tú veas iluminada de alguna manera la parte, ¿verdad?, del cuerpo en la persona que está padeciéndolo. Es decir,
o que te venga a la mente la palabra simplemente, ¿no? Migraña, por ejemplo, ¿no? O que te venga a la mente, no sé, diabetes, en fin, pueden ser muchas las maneras como Dios te lo muestra. Y no te pongas, ¿cómo te puedo decir? Sé sensible a la forma particular como Dios te puede estar hablando. Porque bueno, cada uno de nosotros somos diferentes. A mí me lo ha mostrado de diferentes maneras. A veces simplemente es como que lo sé. No sé cómo explicarte eso, que me llega como si fuera un pensamiento propio, pero no es mío, ¿no? Entonces yo sé que es Dios porque lo que produce ese pensamiento es sanidad, Así es. restauración, liberación, le da una palabra de ánimo a alguien, porque Dios me está mostrando algo. Y bueno, ustedes mismos me han dado testimonio cuando Dios nos permite, ¿verdad? Estamos ministrando en la conferencia, damos palabras de ciencia y después me hablan o me dicen o nos escriben que fueron bendecidos o recibieron sanidad porque era para ellos la palabra, ¿no? Sí, entonces, pues hay que procurar también este don, ¿no? El Señor dice que procuremos todos los dones y estamos dando todas las características Posibles. A posibles, lo mejor vienen otras que no conocidas, sabemos, o al menos ¿verdad? por nosotros, Exacto. y realmente es una bendición. O sea, el fruto que hemos visto del funcionamiento de este don en nuestra vida, en la vida de otras personas que también lo tienen, al final de cuentas, pues es bendición. Y que Y lo la fe impartimos crece. como lo que tenemos, lo que recibimos, lo tenemos, es lo que damos, ¿me explico? Entonces yo lo que vamos a hacer ahorita antes de acabarnos a orar para impartir este don. O sea, es Sí, decir, un poquito antes de terminar este tiempo, vamos a orar para que tú recibas, si no lo has recibido, para que se active si ya lo recibiste y para que se avive si es que lo has tenido y de repente así como que te ha pasado, pero como que ya sí, pero como que no, no. Este don tiene que estar fluyendo todo el tiempo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Siempre todo es para la gloria de Dios y para la edificación de todos los hijos suyos, pero también a través de los dones podemos llegar a que mucha gente que no conoce a Dios lo conozca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un don de estos puede ser que estés en una plaza comercial, por ejemplo, y te diga el Señor, esa persona está con un gran dolor en la pierna. Ni la manifiesta, ni sabes, pero el Señor te lo dice. Entonces te puedes acercar y decirle, disculpe, ¿tiene usted un dolor en la pierna? Y la persona puede sorprenderse, decirte, sí, ¿no? ¿Me permitiría hacer una oración por usted? Y ahí te da la oportunidad de compartir. No, que no es que, bueno, es que yo le quiero decir que a mí Dios me mostró que usted tenía un dolor en la pierna, en fin, ¿no? Te da una pauta para hablarle a la gente. Y como ya dijo mi esposa, si Dios te lo mostró, es porque la va a sanar, la va a tocar. No es nada más para que, ay, ya sentí y ahora que no. Dios va a hacer la obra porque te lo mostró. así es. Y bueno, el ejemplo que les decía hace un rato acerca de Pablo, bueno, de Ananías y Saulo, pues fue impresionante, ¿no? Porque el Señor le dice, esto está en Hechos 9:11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces el Señor le dijo el nombre de la persona que tenía que ver, el domicilio donde se encontraba, el nombre del dueño de la casa donde estaba hospedado, ¿no? Y lo que tenía que hacer. El Señor dio mucha información y se parece a un testimonio moderno, actual, de un pastor que conocemos, que él es de Colombia, pero él nos estaba comentando en alguna ocasión de un testimonio muy tremendo también, porque él dice que iba en el autobús y el Señor le dijo, bájate aquí, ¿no? ¿Te acuerdas de ese testimonio? Y él no entendía, o sea, fue algo que pasó de repente, ¿no? Pero él obedeció, entonces se bajó y fue a donde el Señor le dijo, porque le dijo, ve a tal calle, a tal número, y fue y toca la puerta, ¿no? Y entonces sale una señora, dice que una señora terrible de actitud, muy enojada, lo trató mal, ¿no? Prácticamente apenas si escuchó o lo vio y le volvió a cerrar la puerta, en la cara, y creo que eso pasó un par de veces, no sé si 2, 3 veces, y entonces ya
después le abren en forma y lo hacen pasar y todo, y resulta que estaban en medio, ella y su esposo, en medio de una situación muy acalorada, muy terrible, y prácticamente Ella no era ella convertida. no era convertida y le estaba diciendo a su esposo, que si era un hombre cristiano, eh, que práctico, era como una prueba, como un desafío, ¿no? ¿No? O una prueba de desafío que ella estaba este, diciéndole que si ese Dios del que él tanto le había estado compartiendo y hablando era real, entonces que le mandara A a alguien. alguien y que le dijera así, ¿no? Que el Señor lo había enviado. Y entonces justo en ese momento que estaba diciendo ella fue cuando él llegó y tocó la puerta, ¿no? Y la verdad es que me impactó muchísimo, seguramente al pastor que lo compartió Obviamente también. ella pues tuvo que Eh, doblegar su corazón, reconocer que Dios es real, sí, que Él, sí me explico, ¿no? Estaban a punto del divorcio y era una cosa muy terrible, pero Dios en su momento indicado por su misericordia y gracia y a la obediencia de un hombre, ¿verdad? Llegó a cumplir esta obra, esta palabra, esta bendición. sí. Y bueno, pues obviamente acabó bien, gracias a Dios, Pero ¿no? se fijan, fue muy similar. El Señor le dijo ahorita y le dio el domicilio y él fue y simplemente lo que pasó, es que el Señor se glorificó y hubo salvación en esa casa y hubo restauración de ese matrimonio. El Señor llegó a tiempo y pues hizo milagros, ¿no? Pero todo estuvo en que este don funcionó y el pastor, este siervo obedeció, ¿no? Y ya lo demás, el Señor hizo una obra tremenda en esa familia. ¿Y cuántos no quisiéramos, ¿no? Que el Señor hiciera, se moviera de esa manera sobrenatural más cotidianamente, ¿no? Y que no fuera nada más en los líderes, en los pastores, porque esto es para la iglesia, eso es para ti, Para esto es ti. para mí. Todo tiene que ver también con tu corazón, ¿no? ¿Qué tanto anhelas al Señor? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto deseas cumplir su propósito para ti en esta tierra, ¿no? Y es que es una cuestión de ejercitarse, obviamente, en la obediencia, porque Dios empieza por pedirte obediencia a cosas sencillas, desde la palabra, ¿no? No mates, no robes, no, o sea, cosas que ya sabes que no debes hacer. Y conforme te vas ejercitando en la obediencia, también vas aprendiendo a escuchar más claramente sus propósitos y su voluntad, que también están en su palabra. Y de repente, cuando entras ya en asunto de dones, no es tan difícil escuchar la voz de Dios cuando tú tienes esta cercanía con su palabra en oración y acostumbrado a su presencia. Todo eso junto ayuda a que tengas un poquito más de sensibilidad cuando Dios te da una indicación. Yo de un tiempo para acá, obviamente, y te pido que tú también lo hagas, le estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser mucho más sensible a tu voz y obediente. Yo quiero ser obediente. Entonces estoy expectante para que si Dios me dice algo, lo haga, ¿me explico? No quiero que pase que, ay, pues te dije, pero no me hiciste caso, ¿no? Yo quiero decir, bueno, tú me lo estás poniendo, lo quiero hacer y quiero ir más allá. Es decir, que los dones que me has dado sean ejercitados y que yo pueda moverme en eso más cotidianamente, pero como ya dijo mi esposa, yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de un cristiano que ama a Dios. Olvídate que si soy pastor y que si, olvídate de eso, porque esto yo siempre lo he tenido, o sea, siempre he estado, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero servirte, quiero honrarte. Creo que en ese proceso fue que Dios me tomó y me llamó, pero francamente es algo que aunque yo no estuviera llamado como tal a lo que hago, yo seguiría con esta hambre y esta sed de Dios de buscar más de su presencia y conocer más. Y a mí me gusta oír testimonios de otras personas porque también me edifican, me ayudan a identificar tanto los que vienen en la Biblia como los que conozco de otras personas, porque veo la diversidad de la manera como Dios lo hace. Ujú. Y eso también te ayuda y por eso te damos testimonio, para que tú digas, ah, mira, puede ser que me haya pasado esto, o me va a pasar, o es probable que me pase así, ¿no? Sí, ahí, o sea, realmente el Señor es creativo, Él es diverso, ¿no? Por eso les decimos, le estamos dando ejemplos de la palabra, de cosas que nos han pasado a nosotros, pero pues el Señor puede hacerlo de una manera diferente, ¿no? Ahora, pues seguramente puedan preguntarse, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo sé? Eh,
puede ser, como les decía yo, como me pasó a mí cuando recién estábamos empezando, la primera vez que me di cuenta que era una cosa que el espíritu me estaba mostrando, pues fue una impresión que tuve, ¿no? Que esta joven se quería suicidar. Entonces puede ser así, como una impresión que tú tengas en tu espíritu por parte del Espíritu Santo de Dios, o como en algún otro momento me pasó también, que llegó a mí en forma de pensamiento, aunque no lo escuché audiblemente, pero esta mujer está diciendo esto, a esto y esto, ¿no? Con esa claridad. Puede ser así. Sí, claro, como te dije, a lo mejor puedes ver un letrero en la parte de la arriba de la persona que te diga, ¿no? Depresión, por ejemplo, ¿no? O como decía Clau, suicidio, Ajá. o a lo mejor ocultismo, o sea, es decir, Dios te puede guiar a través de eso también, en esa forma, no es la única, ya a Puede ser veces en sueños puede ser también. claro, por Ajá. supuesto, puede ser un sueño, una Una visión, visión. puede ser leyendo la escritura, ¿verdad? Que te dé una palabra clarísima donde diga así, algo que te impacta el Señor, dice esto, o aún puede ser algo más cotidiano, pues hablando de la Biblia, pero puede ser que viendo a una persona o viendo algo sencillo o alguien haciendo algo, de repente Dios te está dando un testimonio y dice esto, ¿no? Y es Dios dándote como un subrayado acerca de lo que quiere que pongas atención. Hay muchas maneras de percibirlo. Yo te expreso pues las que conocemos, como dice mi esposa. La mayoría son totalmente, están ahí en la Biblia, pero, y las hemos experimentado, pero pues Dios es diverso, Él es creativo y puede darnos alguna otra cosa, ¿no? Así es, puede ser incluso una voz audible de Dios, ¿no? Porque hay gente que así es como el Señor lo ha hecho, ¿no? Audiblemente. Como no le Entonces, hace caso de ninguna otra manera, le tiene que hablar directamente. sí, No, sí, es una de las formas como Dios también se manifiesta, con voz audible, por supuesto. sí. Entonces puede ser a través, como se llama, de las escrituras, que el Señor te diga un pasaje o que estés leyendo y te resalte de alguna manera algún versículo, pero son las maneras que el Señor te puede dar una palabra de ciencia, ¿no? Y como les decíamos, pues hay que hacer algo al respecto. Ya una vez que lo recibimos, oramos y hacemos lo que el Señor nos está diciendo o indicando que hagamos, ¿no? Hay que ser obedientes. Hay ejemplos porque hay ocasiones que personas nos dicen, después de varias ocasiones, entendemos que tenemos que ir a orar por sus vidas, personalmente o en su casa, en fin. Y en algunas ocasiones hemos pedido que gente nos apoye, nos acompañe, que sabemos que Dios le usa. Y a veces hemos encontrado que el problema espiritual que está teniendo la persona, por ejemplo, y con eso empezamos las clases, es un objeto que está en la casa, que fue dado por alguien o que fue comprado en cierta forma o ocasión y que está haciendo algo que no era correcto. ¿Por qué? Porque la persona que lo regaló pues hizo brujería con eso o lo compró a gente que hacía brujería y entonces trajo eso a la casa sin ningún miramiento, sin ningún conocimiento y le abrió una puerta a una oportunidad espiritual que ha traído problemas como de salud o de falta de paz. O sea, la manera de manifestarse puede ser también muy diversa, pero el Dios lo que hace es enseñarnos un objeto. Me acuerdo de que un collar, un cuadro, no sé, una imagen. Hay muchas diferentes posibilidades. Hay cosas, como ya te he dicho en alguna otra clase, que son evidentes, pero las que son más difíciles son las que no lo son. Donde Dios te tiene que mostrar a través de su Espíritu Santo que algo no está bien. Pues es hora De orar. orar. Es hora de orar, claro. Pues mira, vamos a orar para que recibas este don. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros en este momento impartimos conforme a tu voluntad perfecta a tus hijos, siervos, a la gente que nos está viendo, Señor, que tiene el anhelo, tiene el deseo y tú tienes el designio de que reciban el don de palabra de ciencia. En el nombre de Jesús, de lo que hemos recibido conforme a tu perfecta voluntad, lo impartimos y lo damos. Señora, para ti no hay barreras. Lo mismo es que estuviéramos presentes así, cara a cara, como a través de este medio. Aun si la gente lo ve en otro momento que no es este,
De todas maneras hay una operación sobrenatural de tu espíritu y les impartimos para tu gloria, honra y alabanza de este don en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, creo que con esto estamos terminando la clase de este viernes y bueno, creo que se está poniendo interesante. Todavía nos faltan varios dones que platicar y pues bueno, pues con el favor de Dios estamos aprendiendo un poquito más. Así es, y pues compártanos también testimonios de lo que el Señor haga en sus vidas respecto a esto. Eso también nos edifica y queremos pues ser retroalimentados, ¿no? También de lo que ustedes están recibiendo, de cómo el Señor se está moviendo en sus vidas. Exacto. Porque aunque sea por este medio, pues es algo que es real, porque el Señor, el Espíritu Santo está aquí en mi casa, pero está también en la de ustedes, donde cada uno se encuentra. Y entonces lo que estamos orando también es algo que sucede. Así que estén expectantes y compartan lo que el Señor haga en sus vidas. Para los que no saben, estamos iniciando justo el día de hoy, estamos iniciando un ayuno parcial de 40 días. Empezamos el día de hoy. Parcial, ¿por qué? Porque puede ser que no... Eso es abstenerse de alguna cosa que te guste. Puede ser que digas, voy a hacer un ayuno de dulces o voy a hacer un ayuno de a lo mejor un alimento al día o no voy a comer carne. O sea, tú escógelo, pero sí métete en este ayuno que es corporativo, no nada más es de nuestra congregación. Nos estamos uniendo a mucha gente que está haciendo este ayuno. Únete también a él, busca la manera de hacerlo conforme tus necesidades y capacidades, pero hazlo, únete a él. Entonces, y es una forma de guerra espiritual también, es decir, donde nosotros nos abstenemos, también nos volvemos más sensibles a la voz de Dios cuando ayunamos y es parte de lo que queremos que todos vayamos aprendiendo. Entonces, no es tan difícil, cada quien de acuerdo a su situación lo puede hacer, así que de veras les animamos mucho. Y por el otro lado, bueno, pues los que puedan acompañarnos el domingo, ya estamos teniendo reuniones presenciales, todavía es un buen momento para que usted dice, yo quiero estar ahí el domingo, háganoslo saber, por favor. Puede ser por este medio o puede ser a través, ¿verdad?, de WhatsApp con David, si tú tienes acceso a eso. Y las clases pues siguen en pie, todas las transmisiones siguen iguales, lunes, miércoles y viernes a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana. En particular los domingos sí lo estamos haciendo tanto por Facebook como por YouTube. Así es. Entonces pues están invitados. Realmente es una bendición que ya estén asistiendo a la congregación, nos da mucho gusto. Todavía nos falta tener a los niños con nosotros, pero también sabemos que hay que ser prudentes, sabios y respetar las indicaciones que nos están dando, así que estamos orando para que pronto puedan estar también con nosotros, pero por lo pronto pues sigan conectándose, alimentándose de la palabra a través pues de las redes sociales. Nos dio mucho gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga, buenas noches.